Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection quiero darles a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una ponente muy especial. Ella se llama Ángela Lotero. Nos va a contar lo que son las buenas prácticas equinas. Y bueno, Ángela, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco de ti. Alejandro y a todos los asistentes, buenas tardes. Primero que todo, doy el agradecimiento a Alejandro por la invitación. La verdad es que me tomó al principio un poco por sorpresa. Yo soy funcionaria del ICA desde hace 2 años aproximadamente. He desempeñado la labor de la parte de inocuidad y que lo que hago ahí es hacer, digamos, el tema de certificación de predios, no solamente en la parte de equinas, sino también en las otras producciones de interés técnico, como son porcinos, bovinos y, bueno, en fin, bovinos de carne y de leche. El tema que nos trae aquí Alejandro es contar los requisitos fundamentales o lo principal que uno tiene que tener en cuenta en el momento de una implementación y que tenemos en cuenta en el momento de la auditoría. Entonces, pues yo creo que sin más, no sé, Alejandro me dirá si damos inicio y arrancamos con esa presentación que traemos el día de hoy. Perfecto, Ángela. Muchísimas gracias y bueno, adelante. Bueno, entonces, en el ICA se ha determinado las buenas prácticas como el próximo gran paso. Es un paso que está desde aproximadamente el año 2007, cuando se dieron unas resoluciones de acuerdo al decreto 1500, que es el que regula el tema de producción de carne o de alimentos cárnicos para el consumo humano. Y un decreto que se llamó, o un decreto que todavía está vigente, que es el 616, que fue un decreto, o es un decreto, perdón, para las prácticas de leche y todo este tema, todo para el consumo humano. Entonces, las buenas prácticas tienen que ver con eso principalmente, y ahí se fueron desplegando otras de acuerdo a las producciones que tenemos en nuestro país. Siguiente, Alejandro, por favor. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas equinas, tenemos en nuestro país una resolución para esa finalidad, que es la 7953 del 2017, que está destinada para animales que tienen como producción el trabajo, el deporte y la recreación. Entonces tenemos que, cuando hablamos de animales de trabajo, hablamos de animales que se dedican a la vaquería, al transporte, animales de tiro pesado, de tiro liviano, la seguridad de la policía montada, lo que vemos con los policías de carabineros acá en nuestro país, y lo que es hipoterapia o equinoterapia. Eso hace parte de la producción que radica esta resolución. Siguiente, por favor. También tenemos los animales que son para el deporte, como las competencias de salto, adiestramiento, prueba completa, endurance, el vaulting, la rienda, la chalanería, y los animales que van para ferias y exposiciones, como nuestro caballo criollo colombiano acá en Colombia. Pues. La siguiente, Alejandro. También para los animales que van con destino a reproducción o a todo el trabajo genético, y los animales que son destinados para el tema de recreación, lo que hacemos aquí, las cabalgatas, los paseos ecuestres y todas esas modalidades que tenemos con esos animales. La que sigue, por favor. Quiero dejar claro en esto que esta resolución está diseñada para animales que van con destino al sacrificio, porque sabemos que hay algunos animales, algunos equinos, que están destinados para este tema, pero esta resolución, repite el número 7953, no hace parte de esa práctica. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas? En general, las buenas prácticas es hacer las cosas bien y dejar evidencia de ello. ¿Cómo dejo evidencia? Llevando los registros, teniendo un procedimiento de todo lo que yo hago basado en mi finca, basado en lo que hago yo en mi predio, y entonces eso en general es. Hoy quiero repetir ese concepto que es muy sencillo, pero muy claro, y que dice pues mucho de lo que son las buenas prácticas en todas las explotaciones.
las cosas bien y dejar evidencia de ello. Entonces, las buenas prácticas en producción de equinos, ¿qué hace? O sea, son todas las prácticas que son recomendadas para disminuir todos los riesgos fisiológicos en la producción primaria de equinos en las producciones que les mencioné, de trabajo, recreación y deporte. Siguiente, Alejandro, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Que los parámetros que se sanitarios de bienestar y que esos establecimientos garanticen que esas condiciones sean cumplidas en estos establecimientos que se dedican a estas producciones. La que sigue, por favor. ¿Qué beneficios traen las buenas prácticas? Pues traen múltiples beneficios, no solamente para los animales, sino también para los productores. Entre ellas tenemos el tema de la salud, que hay menos probabilidad de que se transmitan enfermedades zoonóticas, y esto tiene que ver con llevar los registros y el tema ¿cómo se llama? El tema de los planes sanitarios. La que sigue, Alejandro, por favor. Bueno, los socioeconómicos es una mayor organización debido a la toma de registros que estamos llevando. Es mejor comprensión del negocio porque tendremos en cuenta lo que entra, lo que sale, nuestros ingresos, nuestras ganancias, todos los gastos que tenemos. Nos permite toma de decisiones con esos mismos registros porque podemos darnos cuenta, digamos, en el tema reproductivo, que un animal está pasado de los tiempos y si tiene un periodo abierto muy grande, si en realidad está de acuerdo a los parámetros que hemos establecido. Todos los procesos permiten un mejoramiento continuo. Los costos de producción se pueden ver disminuidos ya que conocimos cuáles son verdaderamente y podemos tomar decisiones sobre los cuales vamos a aumentar o disminuir. La productividad también tiende a aumentarse debido pues otra vez al tema de los registros, porque vamos a darnos cuenta verdaderamente qué es lo que está pasando en nuestro predio. Oportunidades de nuevos negocios debido a que las buenas prácticas son un indicador de calidad y nos permitirá asimismo entonces establecer unas negociaciones que sean más benéficas para nosotros y tener un sistema de producción diferenciado. Aquí les cuento así rápidamente que esta resolución, que es del 2017, cuenta en ese momento en el país con solamente 5 predios certificados, de los cuales 2 se encuentran en el departamento de Risaralda. Continuamos, por favor. Otro de los beneficios que tienen las buenas prácticas es un beneficio ambiental, porque tomamos, como digamos, dentro de una explotación como un todo, y tomamos esta parte que se había dejado, digamos, de un lado, como que si fuera un tema que no fuera anexo a la producción. Entonces se cambian los hábitos y las conductas de los productores y sus trabajadores, digamos, teniendo un mejor manejo en cuanto a los residuos, tanto sólidos como líquidos, el manejo de los efluentes. Habría, pues como tenemos que tener buenas prácticas, y buenas prácticas corresponde a todos, o sea que todo lo hagamos bien, hay protección de las fuentes hídricas y el impacto ambiental se ve disminuido notoriamente. El siguiente. Entonces, todas las buenas prácticas tienen estos ejes que aparecen en este momento en pantalla. Sin importar la producción, en todas vamos a tener el tema de sanidad animal y bioseguridad, control de medicamentos veterinarios e insumos pecuarios, las buenas prácticas en la alimentación, el saneamiento, toda la parte de aguas, de manejo de residuos, bienestar animal y el personal, o sea, todo el tema de las personas que trabajan en cada uno de los predios. Entonces, sanidad animal, ¿qué es? Es el establecimiento de las mejores prácticas de la prevención y control de enfermedades prioritarias, incluyendo las de control oficial, que para nuestro país son la encefalitis equina y la rabia de origen silvestre. También la brucelosis, que puede afectar a los equinos, que amenazan la producción animal, la salud pública y el comercio. Sobre todo tener en cuenta el tema de la encefalitis equina venezolana, debido a que es una enfermedad de alto impacto en la salud pública.
La bioseguridad es todo el conjunto de medidas que tienden a mantener el predio en buen estado sanitario y que evita la entrada o propagación de los agentes infecciosos y contaminantes. Este tema de bioseguridad lo hemos conocido, digamos, más desde el inicio de la pandemia, porque ese próximo gran paso que tenía o que teníamos nosotros establecidos desde hace muchos años atrás con el tema de la implementación en buenas prácticas en muchos predios, era algo que ya veníamos haciendo y que ahorita se nos presentó, digamos, como hacerlo en nuestras casas de manera continua, pero era algo que ya veníamos haciendo en nuestros predios con las certificaciones que se tenían. El tema del cambio de ropa antes de ingresar a la unidad productiva, el tema del lavado constante de manos, perdón, las desinfecciones de los vehículos, de las ropas, de todo. Ya lo veníamos haciendo. Entonces, nosotros teníamos ese eslogan que decía al principio, el próximo gran paso. Fue algo que yo considero que se dio en esta manera. Nosotros ya estábamos adelantados a ese paso en la parte de producción animal. La trazabilidad es ese sistema que permite saber qué pasó desde el nacimiento de del animal y que pasando por todas las etapas de su vida. Se ve muy, por ejemplo, más en los equinos, más que en los equinos, en la parte, digamos, de bovinos y de incluso de porcinos, se ve esa trazabilidad que podemos saber desde que nace hasta la parte del consumo, de dónde fue ese animal, de dónde provino, cuánto tiempo duró en producción, como qué alimentación se hizo. Bueno, continuemos por favor. Entonces, dentro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar la implementación de buenas prácticas, está este tan importante que es la delimitación del predio o el cerco perimetral. ¿Qué quiere decir esto? Que el predio se distinga fácilmente de otro a simple vista. Así lo veo yo, así lo digo yo a la gente para que sea como muy entendible. Entonces, ¿qué tiene que tener el predio? Tiene que disponer de broches, puertas, un aislamiento natural o cualquier otro mecanismo que permita que los animales estén en su lugar y que evite que ingresen personas, objetos y vehículos extraños al predio y al área de producción. Viendo, digamos, que haya eso, el ingreso de personas, animales y vehículos que no son digamos, no hayan sido autorizados para su ingreso y así evitar, pues, digamos, como esa contaminación dentro de cada producción. ¿Está que sí? Entonces, el ingreso de los animales al predio debe generar un protocolo de adquisición. ¿Y ese protocolo qué quiere decir? Es un documento escrito en el que yo menciono las condiciones que yo como productor o como propietario de ese predio pongo antes de que un animal ingrese a mi establecimiento. Entonces, ¿qué se hace? Establecer la procedencia de los animales, teniendo en cuenta que esos deben provenir, en nuestro caso, en el país, deben provenir de predios que estén registrados ante el instituto, que su estado sanitario sea óptimo, que cuente con las vacunaciones establecidas de obligación, que en nuestro caso es la encefalitis equina venezolana, antes de ingresar a cualquier otro predio. Aparte de eso, se debe establecer un área de cuarentena y un protocolo para esa cuarentena de cuánto tiempo y en dónde se va a realizar. Como les digo, todo esto debe ser escrito, debe dejarse por escrito y es una situación particular para cada uno de los predios en los que se vaya a realizar la implementación. También hay que tener unas medidas para el ingreso de vehículos y del personal y de las visitas que ingresan. Es muy dado, ante todo en los equinos, que las personas ingresan a los predios a ver los caballos, los tocan a todos, vienen de otros lugares y empiezan a tocar los animales sin un previo lavado de manos. Entonces, eso es lo que se evita, que haya esa falta de bioseguridad, como ese corte ahí en ese aspecto. Tenemos que tener en cuenta que el área de estacionamiento donde lleguen los carros debe estar alejado lo más posible de la zona de producción para que los animales, para que evitar ese contacto de esos vehículos que vienen de otros lugares con los animales y con esas mismas zonas. La que sigue, Alejandro.
También hay que tener en cuenta que dentro de lo que nosotros tenemos que tener establecido dentro del predio, hay que tener un área de enfermería. Esta área podría ser o es diferente, podría ser la misma o podría ser diferente al área de cuarentena. Eso dependiendo de los ingresos que tenga o no el predio. Si es un predio que es muy cerrado y que solamente saca animales, entonces pues podría ser la misma área. Pero si es un predio que está ingresando constantemente animales, deberían ser áreas diferentes con el fin de que se puedan utilizar ambas áreas en caso de ser necesario. Entonces, el área de enfermería tengan algún tipo de enfermedad o lesión y que lo podamos tratar en ese lugar. Siguiente, Alejandro. El plan sanitario de las enfermedades de control oficial, ese plan sanitario debe ser avalado por un médico veterinario zootecnista y debe contemplar las enfermedades que son más endémicas de la zona, lo que más se presenta en ese lugar donde está ubicado el predio. Debe tener además el protocolo del manejo de las enfermedades. Cada vez quiero dejar claro pues, que cada vez que yo hablo de protocolo, es un documento escrito en el que dice yo qué hago cuando esta situación se presenta o se pudiera presentar. En este protocolo del plan sanitario deben ir contempladas las enfermedades que son de control oficial y la forma de actuar en caso de que se presentase una en el predio. El instructivo debe ser claro, debe ser visible, debe ser preferiblemente a color, debe ser tan claro que las personas puedan evidenciar, según lo que están mirando en ese documento, lo que se evidencia también con los animales que se están presentando. Y las personas deben tener el conocimiento de las enfermedades que se están presentando en ese manual. Dentro de ese plan sanitario con enfermedades de control oficial se debe notificar al ICA dentro de las 24 horas, antes de las 24 horas de la presentación de signología compatible con enfermedades de control oficial a la entidad sanitaria, que en Colombia es el ICA, de esos signos para poder hacer la atención pertinente. Y dentro de ese momento, cuando se van a hacer las auditorías, uno evidencia que las personas tengan el conocimiento de esos temas. ¿Cómo los evidenciamos? Preguntando, que nos informen. Es como una pequeña evaluación del conocimiento que la gente tenga de esa enfermedad de control oficial. Perdón, un momento, prendo la luz. Bueno, el registro de entrada de personas, animales y vehículos es un registro que es muy importante porque nos dice y nos menciona quién entró, a qué horas, qué hizo, cuál fue la actividad que pueda realizar al predio y con eso podemos hacer un seguimiento epidemiológico de lo que pudiera llegar a pasar. Es de ahí donde radica la importancia de ese registro. Ese registro debe tener las fechas de ingreso, de dónde vino la persona, para dónde va, si va a otro lugar, en qué llegó, en qué vehículo, si ingresó animales, si fue a sacar semen, si vino a poner embriones, bueno, la actividad que vaya a realizar o que haya realizado esa persona en el momento de su visita. La que sigue, por favor. La desinfección de vehículos es un tema que también debe estar escrito, debe ser un protocolo y se debe realizar de acuerdo a las necesidades. No quiere decir que siempre se deba hacer, pero sí cuando haya una medida de control que se adopte por el medio del instituto, la autoridad sanitaria, debe hacerse este tipo de medida de desinfección de los vehículos. Asimismo, digamos, si el propietario del predio lo considera necesario, se puede hacer. Y ese, como les digo, debe ser un protocolo y debe estar escrito dentro de los manuales que se tengan en la granja. Que sigue, por favor. En cuanto a diagnóstico de enfermedades, pues hay que tener ese es un registro escrito en el cual conste qué ha tenido los animales, qué enfermedades, qué se le ha aplicado, el diagnóstico que tiene, si ha habido muertos en el predio,
Ahí se deben guardar también los reportes de laboratorio y las necropsias que se lleguen a realizar. El que sigue, por favor. En cuanto a identificación de animales, los animales dentro de la explotación deben estar identificados de manera individual, preferiblemente con chip, aunque no es obligatorio. Es saber simplemente qué animal, a qué número corresponde o qué identificación. Es muy común en nuestro país que los animales tengan un nombre, pero lo más indicado, digamos, para hacer ese tema de trazabilidad es la identificación oficial, que sería un microchip. También podría ser, digamos, el tema de marcas frías o marcas que pongan las personas con hierros. Sí, ya, el que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a identificación de áreas, este es un punto que es muy importante para, ante todo para el personal, de manera tal que quien entre, digamos que haya un cambio de personal en el predio o en la explotación, se pueda evidenciar hacia dónde se dirige. Entonces se deben identificar los potreros, el área de cuarentena, el área de enfermería, dónde están los concentrados, dónde se guardan los medicamentos veterinarios. Entonces cada área debe estar identificada en un lugar visible y no necesariamente tiene que estar digamos, en un acrílico o en un material específico, no. Cualquier material que sea durable y que permita evidenciar a simple vista lo que dice es permitido. Continuamos. Entonces, vamos a hablar ya de los documentos que hablamos en este momento. El plan sanitario, que como les decía, debe estar avalado por un médico veterinario, un médico veterinario zootecnista. Los protocolos de adquisición de animales, que también les dije que debía ser escrito, debe ser un tema particular para cada uno de los establecimientos. El protocolo de área de cuarentena, cómo se va a llevar, cuántos días, dónde está ubicado, cuál va a ser el manejo de ese lugar, si es un potrero, si es un box o una pesebrera. Los instructivos de las enfermedades, eso es un breve resumen pues, de lo que acabamos de hablar, y el instructivo para la desinfección de los vehículos. Y hasta el momento llevamos los registros que son el registro de ingresos y entradas de personas y vehículos, el registro de diagnóstico de enfermedades y mortalidades y el registro único por animal. Yo no sé si hasta ahí, digamos que vamos a hacer una pausa porque esa es la primera parte. Si hay alguna pregunta hasta ahí, me gustaría pues como antes de avanzar, contestarlas si las hay. Alejandro, no sé qué piense al respecto. Ok, perfecto. Vamos a chequear a ver si de pronto alguien de los que se encuentra acá tiene alguna pregunta. Alejandro, Adelante, don César. mira, perdóname que fue que no pude llegar a tiempo y entré como un cuarto de hora después. Estamos hablando de la resolución del ICA de bienestar a ver si, qué pena atrasarlos un poquito si se puede, o si no, tranquilo que después hablamos. Estamos hablando de las buenas prácticas en equinos. Está hablando Ángela Lotero, que es una funcionaria del ICA. Y bueno, la presentación estará grabada para que don César se ponga al día. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta dónde vamos? Yo creo que por el momento no, Angelita, entonces, si quieres continuar. Bueno, entonces continuando con el segundo bloque de lo que son las buenas prácticas, tenemos también el almacenamiento de los insumos agropecuarios. ¿Y qué son los insumos agropecuarios? Todo lo que utilizamos en nuestra finca para el cuidado y el mantenimiento de nuestros animales. Dentro de eso tenemos, digamos, todo lo que es el concentrado, los medicamentos, y esas áreas deben estar delimitadas, deben estar
diferenciadas de un lado al otro y deben tener contenedores o instalaciones independientes de tal forma que se evite la contaminación cruzada. Bueno, los bultos de alimento deben estar bajo techo, siempre separados del piso y la pared, deben tener condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, deben estar siempre protegidos de la contaminación, generalmente y preferiblemente deben estar sobresivas como se muestra en la foto, estar protegidos de la temperatura y la humedad, o sea, que queden sobresivas y separados de las paredes o en esas canicas grandes que se utilizan. También tenemos que tener, en cuanto a ese tema de insumos agropecuarios, los registros. Los registros que deben tener, qué producto es, si es un alimento, si es un medicamento, si es un fertilizante, dónde lo voy a utilizar, cuándo entró a nuestro predio, de dónde vino, cuánto hay, cuánto tengo, si tengo un bulto, dos bultos, si tiene registro ICA que debe tener, o sea, en nuestro país es dentro de las obligaciones que se adquieren cuando uno se certifica, es el registro del ICA y el número de lote para, en caso tal de que haya algún tipo de inconveniente, podamos hacer, digamos, el reclamo respectivo. Estos registros se llenan preferiblemente, bueno, preferiblemente no, se pueden llevar en un cuaderno como aparece ahí o en un cardex que la gente puede tener también, digamos, establecido en unas hojas aparte. Siguiente. En cuanto a los insumos también, estamos hablando que dentro de ese gran grupo de insumos están los medicamentos veterinarios. Entonces deben estar almacenados de acuerdo a su acción farmacológica. Entonces todos los antibióticos en un lado, todos las vitaminas en otro lado, todos los AINES en otro lado, de acuerdo a su acción pues, farmacológica, como les digo. Y se deben usar de acuerdo a las indicaciones que dice el rotulado de cada uno de los empaques. Deben estar bajo llave, los envases deben estar con rótulo, no debe tener un envase pues borroso o un envase que esté demasiado deteriorado y se debe eso con qué fin, con minimizar el riesgo de confusión al momento de las aplicaciones. Entonces, como vemos en la foto, tampoco tiene que ser nada, digamos, exagerado, nada del otro mundo. Una caja nos sirve, digamos, un estante que tengamos y que nos permita, digamos, esa separación. Miren, pues ahí lo vemos que está bien, no sé si alcanzan a leer cómo están los antibióticos, cómo aparece el antibiótico a un ladito, vermífugos al otro lado, los antidiarreicos, bueno, están ahí todas las medicamentos bien separaditos. Hay que tener especial cuidado en esa clasificación, estar observando constantemente o periódicamente estos medicamentos con el fin de que ninguno esté vencido y que de pronto vamos a aplicar un medicamento en malas condiciones a uno de nuestros animales. Que sigue, por favor. Es lo que les decía, importante utilizar productos que tengan el registro del ICA o el registro de acuerdo al país de origen de donde estemos. Las sustancias que utilizamos deben estar al día, no deben estar vencidas y está prohibido la utilización de elementos que estén prohibidos como son los promotores de crecimiento, por ejemplo, ante todo en explotaciones para consumo. Que sigue, por favor. Bueno, hay unos tratamientos que necesitan fórmula médica veterinaria, entonces eso también se van a pedir. Esos medicamentos que son, por ejemplo, los antibióticos muchas veces requieren la copia de que se haya sido formulada por un médico veterinario. Algunos hormonales también deben tener esa fórmula y deben tener la copia guardada en sus registros durante un año. Para la primera certificación debe ser de 3 meses.
La que sigue, por favor. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta el tema del periodo de retiro. Pues digamos que en cuanto a los animales que son de este tipo, que estamos hablando aquí en cuanto a la resolución 7953, que son animales que tienen otro destino en cuanto a su producción, que son para trabajo, para salud, para deporte y recreación. Ese tiempo de retiro no tendría, digamos, mucho sentido, pero es importante tenerlo en cuenta. El tiempo de retiro es ese periodo que pasa entre la aplicación de un medicamento y el tiempo en que se pueda consumir ese animal. Por eso le digo que en este aspecto no tendría mucho sentido porque no estamos consumiendo estos equinos, pero sí es bueno que conozcamos a qué se hace referencia cuando hablamos del tiempo de retiro. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, los medicamentos de venta libre, como son las vitaminas, esos deben ser, administrarse de acuerdo a las instrucciones del producto. También tener en cuenta que ellos tengan registro ICA, que no estén vencidos, que estén al día y que estén en buenas condiciones para ser aplicados al animal. También de eso se debe hacer el registro de la aplicación en el registro de medicamentos. Así que, por favor. Bueno, el registro de aplicación de medicamentos debe contener cuándo lo aplicamos, cuál fue el medicamento que aplicamos, el lote de ese medicamento, el registro ICA, cómo lo administramos, si vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, cuánto se le aplicó de ese medicamento, cuánto dura el tratamiento, si en horas, en días o cuánto tiempo dura, identificación de ese animal que se trató, quién lo aplicó, el responsable, la persona que aplicó ese medicamento, cuánto tiempo de retiro si está contemplado en el medicamento. Este debe ir en un registro que se llama Registro Oficial de Tratamientos Veterinarios, perdón, que tiene una forma que es la 1096 para nosotros aquí en Colombia. Pero bien puede llevarse también en un cuaderno como aparece en el ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo el registro. Alejandro, si te devuelves un momentico, por favor. Como les decía, puede bien llevarse este registro en un cuaderno que cuando contiene toda esa información, pero también está ese registro oficial que se suministra en el instituto y que puede ser llevado también ahí, que es en hojas individuales. Para decir que sí. En cuanto a los equipos de administración de los medicamentos, ese también debe estar dispuesto en un lugar específico, al mismo donde están los medicamentos, pero en un lugar apartecito, identificado dónde va. Las agujas y las jeringas deben ser desechables y deben tener, digamos, cuando no son estas, cuando uno, por ejemplo, tenemos esas que son de doble uso, perdón, se deben desinfectar correctamente. Las agujas sí, preferiblemente no, obligatoriamente deben ser desechables. ¿Listo? ¿Qué sigue? Bueno, todos los productos biológicos, hago referencia a vacunas, deben estar almacenados en una nevera, pues una nevera que permita su almacenamiento y conservación correctamente. Y si no son si no son mantenidos en la finca, sino que se compran al momento de la aplicación, deben ser correctamente transportados de manera tal que permita que la temperatura que se requiera y que hace referencia al rotulado se mantenga y así se pueda conservar el producto. Alejandro, te voy a pedir un momentico, por favor, que es que estoy con una tosecita, entonces voy a ir por un poquito de agua, ¿sí? Me perdonan un momento. El que sigue, por favor.
Bueno, ese control el manejo de medicamentos de control especial, la fórmula debe ser expedida por un médico veterinario en una fórmula que es de control oficial y es especial, y debe tenerse, guardar en un periodo, con un periodo mínimo de 2 años. Cuando es la primera certificación, debe tenerse un historial mínimo de 3 meses. Siguiente, por favor. En cuanto al reporte de efectos adversos, en nuestro país tenemos el instituto, hace esa recolección de datos para saber qué ha pasado con esos medicamentos o con los alimentos y para poder que el ICA notifique a la empresa productora a ver qué fue lo que pasó con su lote de producción o con ese producto específico. Eso también tiene que tener la persona que está encargada de la producción, debe tener conocimiento y se debe notificar, como les digo, al ICA. Dentro de los documentos que uno pide para la certificación está guardar este formulario dentro de los registros para ser utilizado en caso de que sea necesario. Bueno, lo que les decía del registro ICA, debe tener un registro, debe ser avalado por la institución, ya que, digamos, dentro del instituto se tienen establecidos ciertos parámetros de calidad para todo lo que son productos alimenticios para animales y todo lo que son medicamentos y biológicos. Que siga, por favor. Cuando los alimentos que se suministran a los animales sean medicados, ese también debe tener una fórmula médica y especificar el porqué y el para qué se suministró este animal. Y la fórmula la debe emitir un médico veterinario zootecnista que cuente con matrícula profesional vigente. Siguiente, por favor. Bueno, en la suplementación de los animales no se podrá en esa alimentación de los equinos hacer uso de heces o residuos de subproductos de cosechas y ornamentales para la alimentación de sus animales. Eso es un tema importante y eso es bien revisado en el momento de las auditorías. Que sigue, por favor. El agua de vida de los equinos debe proceder de fuentes, digamos, que no generen ningún riesgo para la salud de los animales. Estas fuentes de agua deben estar identificadas, deben saber de dónde provienen y si es necesario se deben implementar acciones para que estas aguas estén, digamos, bien tratadas y tengan un buen mantenimiento. Los tanques del almacenamiento deben estar construidos en materiales que faciliten la limpieza y la desinfección y tienen que tener una capacidad suficiente para garantizar el suministro permanente de este líquido. Aquí vemos en esta primera parte, en la foto del lado izquierdo, una situación no deseable en cuanto al agua de vida de cualquier animal, no solamente de los equinos, sino de cualquiera. Un agua que está en unas condiciones muy deplorables. Continuamos. En cuanto al tema de saneamiento, es importante implementar buenas técnicas de higiene, de limpieza y desinfección, de manera tal que podamos tener un manejo adecuado de los residuos sólidos, de los residuos líquidos y de aquellos que son peligrosos. En cuanto al saneamiento, se hace totalmente importante hacer la diferenciación de esos residuos sólidos en cuanto a los que son reciclables, a cuáles son biosanitarios, a los que son cortopunzantes, como las agujas, los bisturís, y aquellos que sean ordinarios, hacer una separación en la fuente de aquellos elementos que estamos produciendo como desechos en la finca. Siguiente, por favor. Bueno, ¿para qué se hace eso?
O sea, esa diferenciación de elementos es para evitar que los animales consuman esos restos que se puedan quedar en el predio. Estas dos situaciones que vemos ahí son situaciones que, pues, que no son deseables en cualquier tipo de explotación. La que sigue, por favor. Entonces, las condiciones de limpieza de los alrededores son realmente importantes debido a que estaríamos evitando que alrededor del área de producción se encuentre, y de donde se guardan los insumos y los medicamentos, se presenten cualquier tipo de proliferación de contaminantes. Entonces, todas estas áreas que son las de almacenamiento de insumos, la misma área de producción debe permanecer limpias siempre, libres de desechos orgánicos, pues cualquier tipo de basura, escombros, maquinarias, cualquier otro equipo que esté inhabilitado y que pueda generar acúmulo de suciedades. Estas áreas, o sea, toda esta limpieza que se hace en estas áreas, también debe tener un procedimiento y debe ser específico para cada predio. El que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos otro tipo de almacenamiento de heno, no tiene que ser, digamos, en paredes de concreto o en un material específico, no, siempre y cuando se tenga, digamos, un buen almacenaje que permita garantizar las condiciones de ese producto. Está muy bien hacerlo en la manera que le quede fácil al productor y al predio. En cuanto al manejo de efluentes, el área de producción debe estar limpia de aguas que sean aguas de escorrentía o con vertimientos contaminantes. Esos efluentes no deben contaminar tampoco el suelo ni las fuentes de agua. Para eso deben tener un manejo adecuado, digamos, con pozos sépticos, otro elemento que nos permita como garantizar que esta agua va a tener algún tipo de tratamiento antes de disponerse finalmente. El que sigue. El estiércol también debe ser dispuesto, digamos, de manera adecuada, no tirarse simplemente en cualquier lugar. Debe tener un proceso de sanitización o de limpieza previo a utilizarse como abono, y debe también tenerse, digamos, en cuenta a la autoridad sanitaria para el manejo de este tipo de residuos. La que sigue, por favor. En cuanto al manejo integrado de plagas, es evitar que animales no deseables como cucarachas, ratas, ratones, hagan presencia en los espacios de producción y en las áreas de almacenamiento de los insumos. Entonces, por eso esas áreas pues es tan importante mantenerlas correctamente aseadas, que los alimentos, vuelvo a repetir, estén sobre estivas o en canecas de manera tal de que se evite, digamos, que esos animales ingresen a contaminar el alimento. Y las condiciones deben ser adecuadas en cuanto a humedad y temperatura en las áreas tanto de producción como de almacenamiento de insumos. Entonces, en cuanto al manejo de plagas, debemos tener en cuenta qué tenemos en nuestra explotación, qué tipo de plagas tenemos. Si tenemos ratas, ratones, qué es lo que más prolifera, cucarachas, o bueno, de acuerdo a lo que cada uno haya identificado en su finca. Identificando las áreas también tenemos en cuenta para saber en dónde están más presentes, porque hay unos lugares que son de predilección sobre otros. ¿Cuáles son las medidas que vamos a utilizar para manejar estas plagas? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Cada cuánto las vamos a aplicar? Capacitar a las personas de los predios que trabajen con nosotros en cuanto al manejo de estos, digamos, de lo que vamos a utilizar para matar estos animales, contar con elementos de protección para el manejo de estos, y siempre registrar lo que se haga con este manejo de plagas. También hay que tener en cuenta que este manejo integral de plagas debe ser escrito y debe ser particular
para la explotación. El que sigue, por favor. Bueno, lo que les decía, el sistema debe ser soportado por registros, debe tener en cuenta los productos que se usen también, deben tener registro ICA, en nuestro caso, y debe estar soportado con cada registro que se lleve. Ahí como vemos un ejemplo del protocolo de control de roedores e insectos en una explotación, muy bien explicado, muy detallado en cuanto a lo que se debe hacer. Que sigue, por favor. La disposición final, pues también, como lo ven, son canecas independientes, no tienen que ser canecas, digamos, de las que venden no necesariamente, pues pueden ser, pero no necesariamente tienen que ser estas, pueden ser las que nosotros tengamos en la finca, que estén bien identificadas, que sepamos que aquí va a ir qué, y deben estar, digamos, correctamente almacenadas o tapadas para evitar la contaminación y que haya ingreso y proliferación de plagas en esa área. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, en cuanto a los residuos peligrosos, que son todos aquellos que son cortopunzantes, es importante tener en cuenta que hay que hacer un manejo de estos en un recipiente adecuado. Y esa disposición se debe efectuar de acuerdo a las normas ambientales y las instrucciones que tengan la etiqueta. Aquellos que tengan residuos biológicos infecciosos, los guantes desechables, los elementos quirúrgicos cortopunzantes, deben ir también en un lugar que sea visible y almacenado y que tenga, o sea, que uno pueda evidenciar que son un riesgo sanitario. Generalmente en una parte de color, bueno, en un recipiente de color rojo. Que siga, por favor. En cuanto a el manejo el control integral de residuos, debe tener, clasificarse y disponerse de acuerdo a esa clasificación. Entonces se clasifican en no peligrosos, que son pues todo lo que es papel, vidrio, plástico, metal, y peligrosos, que son los biosanitarios, todos los anatomopatológicos, todos los aquellos que son cortopunzantes, y los medicamentos y productos farmacéuticos, así como los plaguicidas. Entonces hay que dividirlos de acuerdo a esa clasificación y disponerlos adecuadamente de acuerdo a esa clasificación que se haga. La que sigue, por favor. Bueno, ahí ya entramos al otro bloque, y entonces antes de continuar quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda de esta última parte que hablamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? Alejandro, perdóname la interrupción. Esto, a preguntarle a Ángela, ¿estos son sugerencias del ICA o son normas que se deben seguir en los criaderos y en las fincas? Pues esa resolución se vuelve como una norma, ¿sí? Pero esa resolución son de cumplimiento voluntario para los productores. Lo que yo digo a los productores siempre es que eso es lo que todo el mundo hace todo el tiempo, porque ¿quién tenedor de equinos no cuida a sus animales? ¿Quién no les da un buen alimento? ¿Quién no lleva al médico veterinario para que les formule cuando algo llega a pasar? ¿Quién no los vacuna? Entonces es algo que nosotros hacemos constantemente en nuestras fincas. Lo que tenemos que hacer simplemente es registrarlo. Como tal, para responder a la pregunta, sí, es una norma, pero es de cumplimiento voluntario. Pues Ángela, te cuento que en la mayoría de las fincas ganaderas le prestan muy poquita atención al equino. Es una herramienta de trabajo, pero no le dan el mejor potrero, se mantienen en los mangones. Sí, así es muy común. ¿Me estás oyendo?
Sí, señor, sí, estoy escuchando. Sí, no capacitan la gente y yo las fincas que visito encuentro no saben apelar un caballo, aprietan demasiado la cincha, usan embocaduras incorrectas, eh, la cantidad de cosas pues que no tienen nada que ver con el bienestar equino. Entonces, eso es lo que le da a uno pesar pues de que el ICA no actúe, que yo creo que tiene toda la autoridad. Sería muy bueno, por ejemplo, está muy bien las locaciones, todo lo que estás diciendo es excelente, pero sobre el manejo, no veo en la resolución, que yo ya la conozco, no veo acciones pues, o enseñanzas prácticas para que por desconocimiento no se siga maltratando al caballo. Digamos que esta resolución, a mi modo de ver, y conociendo pues también las otras de las otras producciones pecuarias, esta está muy enfocada en el bienestar animal y es lo que vamos a venir a hablar ahorita en este siguiente bloque. ¿Qué Perfecto, pasa? Ángela. Que nosotros Perfecto. digamos que como institución pasa algo bien particular y es que pues hay muchísimos predios en todo el país. Digamos, hablando particularmente de mi región, hay muchos y uno no conoce la situación particular de cada uno. Entonces uno va a, digamos, atender denuncias de bienestar animal cuando hay eso, precisamente una denuncia específica y una denuncia ya que haya sido establecida por un tercero. Generalmente uno no es fácil ir a encontrar una situación de maltrato o de falta de bienestar cuando no ha sido denunciada. Entonces es nuestra, digamos, como la mayor dificultad. Pero Ángela, entiendo que uno denuncia un maltrato y es la policía ambiental y uno trata de que le vayan a un predio donde están maltratando un caballo y la policía no sabe qué es maltrato y qué no es maltrato. Ven un caballo, por ejemplo, por decir algo, volteando con una mano amarrada lo miran y no saben o les da miedo, no se sabe qué es lo que pasa, pero no toman ninguna acción. Entonces la gente sigue maltratando y yo creo que es por desconocimiento. Yo creo que la policía ambiental no está, no está capacitada para saber qué es maltrato y qué no es maltrato. Sí, esas visitas también considero como personalmente que deberían ser acompañadas por una persona de la autoridad sanitaria. En este caso, pues cualquier funcionario del ICA que se les solicite el acompañamiento deberían estar en capacidad de hacer la visita para mirar lo del maltrato animal. Bueno, yo creo que una labor muy grande es decirnos dónde se puede denunciar, porque yo le pregunto a mucha gente, a mí me llaman semanalmente una o dos veces, que qué hacemos, que en tal parte están maltratando un caballo, y a dónde llamamos, a dónde denunciamos. Si no acciona, si no hay una acción correctiva pues en el acto, la persona que denuncia corre peligro y se burlan de ella. Sí, así es. Pues digamos que en cuanto al tema de Licalica tiene una página que es Contáctenos y pues ahí pensé yo que es muy válido hacer las denuncias respectivas y de allí se derivan para todas las seccionales, porque sabemos pues que Lica es una entidad nacional, pero que tiene, digamos, 32 seccionales a nivel nacional y cada una, desde ese correo Contáctenos, eh, se dividen para cada una de las seccionales, de acuerdo hacia donde haya sido la denuncia. Qué bueno, Ángela, empezar por eso, por difundir ese correo, que la gente lo vaya conociendo, porque la cantidad de maltrato es impresionante. Muy bueno empezar por ahí. Bueno, señor. Entonces, Muchas ahorita, gracias. con todo el gusto, don César, ahorita en el chat les pongo les voy a poner de una vez aquí. Listo, ahí está. Aquí nos pregunta la señora Cecilia que si existe alguna cartilla guía. Eh, en este momento, eh, sí hay una cartilla. Debo buscarla porque está en un PDF, pero sí hay una cartilla para buenas prácticas. Igual esta presentación también es una presentación que es como modelo de cómo se debe realizar la implementación.
Bueno, si le parecen a los participantes y a Alejandro que continuemos, así lo haremos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta hasta acá, hasta esta parte? Ángela, ¿tú me envías esa cartilla para hacerle el envío a quienes me escriban al WhatsApp y entregársela? No, Alejandro, ya voy a buscarla. No la tengo a la mano, pero la busco y te la Ok, envío. perfecto. Entonces, listo, continuemos, por favor. Bueno, entonces, cuando hablamos de bienestar animal, hablamos de esas 5 libertades que son tan difundidas y tan conocidas y poco conocidas para muchas personas. Entonces, al hablar de bienestar animal, hablamos de esas 5 libertades que son que los animales deben estar libres para expresar una conducta normal. Y es cuando uno se hace la pregunta si un animal que esté en pecera todo el tiempo tiene esa libertad para expresar su conducta según su etología. Que los animales estén libres de pasar hambre o sed, que los animales estén libres de dolor, lesiones o enfermedad. Muchas veces a los animales se les aplica, se les inflige dolor, digamos, de manera arbitraria y a capricho de los propietarios. Los animales están libres de sufrimiento e incomodidad y los animales deben estar libres de temor y estrés. Esas son las 5 libertades por las cuales se basa el bienestar animal. Entonces vamos a seguir para poderlas desarrollar. Entonces, ¿qué es el bienestar animal? Es el modo en el que el animal afronta las condiciones de su entorno. Es un estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Entonces, un animal en buenas condiciones de bienestar eh, debe estar pues, cómodo, bien alimentado, seguro y puede expresar un comportamiento normal y no debe padecer sensaciones desagradables de miedo o desasosiego. Cuando un animal expresa, digamos, un comportamiento que es atípico en él, eh, estamos diciendo que ese animal no está en bienestar. Es cuando empieza a manifestar todas aquellas cosas que conocemos como anormales, como por ejemplo la aerofagia, animales que empiezan a dar vueltas en círculos, es porque están incómodos en ese momento y ahí en ese punto no hay bienestar. Listo, la que sigue, por favor. ¿Qué es el maltrato? El maltrato, o sea, para conocer un término hay que conocer también el otro. El maltrato es un comportamiento irracional de una persona hacia un animal para causarle sufrimiento, estrés y que puede llevarlo inclusive a la muerte. Entonces, teniendo en cuenta ambas situaciones, pues nos damos cuenta que en las fotos está muy explícito lo que es maltrato. Maltrato no solamente es ponerle un peso exagerado al animal, sino que maltrato también es no alimentarlo de manera adecuada. Maltrato es evitar que el animal se comporte de manera normal. Todos sabemos que los equinos eh, por no tener vesícula deben estar comiendo permanentemente y es su comportamiento normal, estar comiendo siempre de a poquito, siempre con la comida. ¿Qué pasa en un momento del tema de las cabalgatas o el tema de algunos paseos que se prolongan por muchísimo tiempo y que dejan a los animales atados a un lugar donde no pueden ni beber ni comer y los dejan atados por muchísimas horas? Es también un tipo de maltrato porque los animales están alejándose de su comportamiento habitual. El que sigue, por favor. Hay que tener en cuenta eh, una, una, un término que se ha asociado a los animales y que es la sintiencia. La sintiencia es esa capacidad que tiene un ser de afectarse emocionalmente de manera positiva o negativa con ciertas experiencias que tenga. Entonces, todos los animales y nosotros como animales también, estamos dentro de ese parámetro, que es la sintiencia. Todos tenemos esos sentimientos y esas experiencias que son emocionales de manera consciente. Que sigue, por favor. ¿Qué debe tener un animal para tener bienestar? Debe tener
el tema de confort. ¿Y qué es ese confort? Es tener aquello que produce bienestar y comodidad, que puede estar dada por un objeto físico, una circunstancia o sensaciones que se perciban tanto pues para los animales como para nosotros. Ese es como, digamos, esa definición de esa palabra. Y el estrés representa un mecanismo fisiológico que es como una defensa que tiene el organismo ante situaciones que son complejas y que requieren adaptarse a esas situaciones que son complejas. Entonces, el animal, ¿cómo lo manifiesta? Generando estrés y generando un comportamiento inadecuado. Entonces, por favor. Entonces, dentro del tema de bienestar animal está el sacrificio humanitario o eutanasia, de acuerdo cuando sopese más el sufrimiento que tiene el animal sobre su vida. Entonces, la eutanasia es ese acto que induce a la muerte con un método que ocasione la pérdida irreversible de la conciencia y que genere el mínimo dolor y angustia al animal. Es que sigue, por favor. Bueno, el bienestar animal se funda en unos principios básicos que son la relación entre la sanidad y el bienestar. Las 5 libertades son esas pautas que nos dan para seguir que el bienestar animal esté cumplido y tener en cuenta las 3 R's, que son reducción, refinamiento y reemplazo, para evitar el uso de animales en la ciencia. De reducción, evitar menos animales cada vez. Refinamiento, tener como técnicas más especializadas para no utilizar animales. Y reemplazar los animales que son utilizados en la ciencia por otro tipo de elementos, otras cosas que sean como tecnológicas o que eviten pues que se utilicen los animales para hacer experimentación con ellos. La evaluación del bienestar abarca una serie de elementos que se deben tomar en consideración conjuntamente al momento de hacer pues esta evaluación. La que sigue, por favor. Entonces, otro de los principios es que el empleo de animales contribuye de manera decisiva al bienestar de las personas. Por ejemplo, el tema del uso de los equinos. Los equinos nos facilitan digamos, el tema de caminar al momento de estar en un predio que haya que recorrer y ellos nos van a prestar ese servicio de transporte. Entonces, ese es el bienestar para nosotros y ellos nos contribuyen a eso. Pero para eso también tenemos nosotros que brindarles a ellos mejores condiciones. Los animales, el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de las personas para velar por su bienestar. No es tener un animal por tenerlo y tenerlo en condiciones que sean deplorables o inadecuadas. Las condiciones de bienestar o mejores condiciones de vida de los animales implican que haya una mejor productividad en cuanto a esos parámetros que nosotros estamos midiendo. Y la comparación de normas y recomendaciones debe basarse más en la equivalencia de los resultados basados en criterios de objetivos que en la similitud de los sistemas basados en criterios de miedo. La que sigue, por favor, Alejandra. Bueno, entonces vamos a hablar de los 5 libertades que se las dije desde el principio y los 4 principios que les acabo de mencionar. Entonces, las libertades es que no sufran hambre ni sed. Esta es como una de las más importantes. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. Por ejemplo, algunas personas dicen, pero es maltrato, por ejemplo, vacunar a un animal porque a él le está doliendo. Pues no, porque estamos diciendo que no es injustificadamente, se justifica para, se les hace, digamos, se les genera ese dolor, que es el momento de la vacunación, para evitarles un dolor mayor más adelante cuando les surja, por ejemplo, la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, esas diferenciaciones, que el dolor que se les tenga que hacer, que no sea injustificado. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido.
animales que son dejados a su merced sin asistencia veterinaria o asistencia de ningún tipo por negligencia del propietario, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. Eh, Aquellos animales que son maltratados desde el principio, que su comportamiento ha cambiado debido a que han sido tenidos de maneras inadecuadas y que puedan manifestar su comportamiento natural. En este caso, en los equinos es muy específico y yo recalco mucho, vuelvo a decir, el tema de tener animales empesebrirados todo el tiempo, animales que los tienen con las cortinas oscuras siempre, a falta de luz, eso hace parte, digamos, de ese maltrato y esa transgresión de esas libertades. Los principios para el bienestar animal son la buena alimentación, el buen alojamiento, la buena salud y que puedan tener un comportamiento apropiado de acuerdo a su etología. La que sigue, Alejandro, por favor. Bueno, esa es la normatividad que tenemos nosotros en Colombia vigente para el tema de bienestar, que es la ley 84 al 89 que sigue vigente, la ley 1774 del 2016, el decreto 2113 de 2017, la estrategia de bienestar animal de la OIE y las directrices de la OIE que están contenidas en el capítulo 7 del Código Sanitario de Animales Terrestres. La que sigue, por favor. Bueno, las condiciones generales de bienestar animal es que haya de pronto un proceso de aclimatación, de adaptación, perdón, al clima local en cuando se hacen movilizaciones de animales entre departamentos, entre estados, entre lugares. Las superficies para caminar, descansar, deben ser adaptadas a cada una de las especies. El descanso que se le brinde al animal debe ser confortable, que tenga movimientos seguros y cómodos, que incluyan cambios de posturas normales para cada una de las especies. Hay que consentir dentro del bienestar también está, pues lo que les decía desde el principio, el comportamiento normal de los animales. Entonces, se deben consentir el agrupamiento social de esos animales. Condiciones del aire, temperatura y humedad de los animales deben contribuir a que estos tengan sanidad y bienestar. Y el agua y el alimento deben estar suficientes de acuerdo a su edad y a las condiciones zootécnicas de cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos que lo que les hablaba de las enfermedades, estas enfermedades se deben controlar y deben evitarse pues, a toda costa, pero cuando se presenten deben ser tratadas de manera adecuada. Los animales que tengan problemas serios sanitarios o de salud deben aislarse y se les deben tratarse de manera rápida y aplicar el sacrificio humanitario cuando este sea, digamos, absolutamente necesario. Cuando no se pueden evitar procedimientos dolorosos, el dolor debe manejarse con métodos disponibles. En este caso sería la analgesia y la anestesia. El que siga, por favor. El manejo de los animales debe promover una relación correcta y positiva entre los animales y los hombres. No deben causarse heridas, pánico, un miedo que pueda durar en el tiempo o un estrés que sea evitable. O sea, el manejo debe ser completamente acorde digamos, a las condiciones de cada animal y los animales deberían en su mayoría y preferiblemente ser tratados por personas que tengan conocimientos para este tipo de manejo. Que siga, por favor. Bueno, aquí vemos nuevamente los animalitos, aquí vemos animales en muy malas condiciones, no solamente, digamos, de salud, sino también
de nutrición en los tres. Que siga, por favor. Tenemos condiciones pues, que son deseables para los animales con buen trato, tratados de manera respetuosa, permitiéndoles su comportamiento normal. El que sigue. Igual animales con bienestar. Aquí vemos pues digamos un manejo de una doma que se llega hasta tal extremo que el animal está tan bien, se siente tan bien que permite ese tipo de comportamientos del humano hacia él. Bueno, aquí vemos el caso contra animales que tienen muy poca cantidad de agua de bebida, un tipo de maltrato, y aquí animales que están en condiciones que pueden generar algún tipo de riesgo para su salud por el no manejo adecuado de los residuos. La que sigue, Alejandro. Bueno, ¿qué recomienda la OIE, que es el organismo que rige todo el tema animal? Que haya correcta bioseguridad y sanidad en las producciones, que hayan aspectos ambientales que se manejen de manera adecuada y el manejo también adecuado de acuerdo a cada una de las especies animales. El siguiente. Bueno, ¿cuáles son esos aspectos ambientales? La parte del entorno térmico, la iluminación adecuada, lo que les mencionaba ahorita, de animales que los dejan completamente oscuros día y noche, que tenga una buena calidad de aire, que el ruido no sea excesivo y que no sea perjudicial para los animales, que la nutrición sea la adecuada de acuerdo al estado fisiológico y el estado zootécnico del animal, que tengan suelos, camas y superficies de descanso acordes a la especie, acordes a su tamaño y a su estado zootécnico también, que tengan entorno social, porque sabemos que los equinos son seres sociales, ellos andan siempre en manada, entonces hay que tener en cuenta eso, que la densidad de la población sea acorde a los espacios y que haya protección contra predadores que puedan existir en el ambiente. Que siga, por favor. Para que esos indicadores de bienestar sean no, la anterior, Alejandro. Para que el indicador de bienestar sea útil y se incluya, digamos, en las decisiones que nosotros vamos a hacer, debe ser simple de aplicar, debe tener repetitividad, se puede repetir en el tiempo, debe ser manejado de esta manera, que permita un acuerdo entre los evaluadores, o sea, la persona que va a auditar ese manejo que se está haciendo y las observaciones de ese evaluador. Debe ser aplicable o medible sin dificultad y debe ofrecer resultados que permitan una toma de decisiones. Bueno, aquí hay algo muy importante, es que se espera de un médico veterinario, un médico veterinario zootecnista, un zootecnista o cualquier persona que tenga afinidad, digamos, en las áreas pecuarias, es que se aplique la medicina preventiva, que se utilice racionalmente los antimicrobianos y que haya un correcto uso de medicamentos veterinarios, teniendo en cuenta el tiempo de retiro y que se utilicen productos con registro ICA. Que siguen, por favor. Que se implementen las buenas prácticas ganaderas en la producción animal. Sería lo más deseable que todas las producciones de nuestro país pudieran tener esta implementación de buenas prácticas, que se apliquen las medidas que sean enfocadas al bienestar animal sin importar la especie que estemos tratando, y que se haga una evaluación permanente de este bienestar y el desempeño mediante los indicadores que ya les había mencionado.
yo creo que hasta aquí es mi intervención. Pues les agradezco muchísimo la atención, las preguntas que hagan con todo el gusto, si las tengo claras serán respondidas. La invitación es pues a que empecemos en nuestras producciones, en nuestra vida diaria, a tratar de implementar estas buenas prácticas y el bienestar animal en las explotaciones, las producciones que tenemos. Ok, Ángela, en primer lugar, darte las gracias por esta presentación. Eh, de todos modos, sé que hay algunas preguntas, pero quiero que antes de eso nos cuentes un poco si tú estás dictando algún tipo de curso, dónde te pueden ubicar, los contactos. Ya hay mucha gente que me ha pedido tanto la presentación, les he contado que la grabación, cuando esté ya subida, les indicaré en dónde estaría. Lo de la cartilla me lo han preguntado también para enviárselo. Entonces tú, para que nos cuentes un poco esa parte, ¿vale? Bueno, no, pues como les decía al principio, yo estoy vinculada al Instituto Colombiano Agropecuario desde hace un poco más de 2 años. Hago parte del grupo de inocuidad de insumos pecuarios de la entidad y desarrollo otras funciones también dentro de la seccional. Yo me encuentro ubicada en el departamento de Risaralda. Digamos que constantemente estamos dictando socializaciones y capacitaciones a las personas que lo requieran, porque digamos que hay que cambiar la visión del instituto, de lo que es, y hay que dar a conocer a los productores, digamos que todas las normas que tenemos, dar a conocer que el instituto trabaja por el productor y trabaja para sus explotaciones y para que todo lo que hagan esté correctamente realizado y bajo la norma, bajo el cumplimiento de la norma. Perfecto, muchas gracias. Ahora, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera participar, este es el momento. Pues yo tengo mucho que hablar, Alejo, pero si quieres, dale campo Adelante, a... don César, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle a Ángela si, pues yo sé, y mira que yo sé que ella piensa que todo el que tiene un caballo quiere darle lo mejor, y aparentemente sí, vamos a hablar con mucho criador, dicen, le da lo mejor, hasta se exagera en pensar en que le está haciendo un bien y lo cuidan demasiado, que finalmente lo enferman, pero le hacen cosas que creen que no es maltrato. Y yo no sé si Ángela piensa que picarle la cola a un caballo es maltrato o no. Totalmente, es el peor maltrato porque el animal normalmente utiliza su cola para protección, ¿cierto? Para limpiar los insectos y los animalitos que están en su entorno, eso es la utilización. Eso es un capricho humano. Picar la Bueno, cola a un animal es un capricho humano y es un tema que tenía que tener la cola quieta para que se vean lindos en el momento de la pista. Pero pues eso es, total, es un maltrato total. De hecho, eso Fedequinas lo prohibió, pues ya no está permitido por Fedequinas. Animales que tengan cola picada ya no pueden ingresar a las pistas. Don César, no le estamos escuchando. Y tienen el micrófono apagado. sí, sí, qué pena, qué pena. Que les decía que sí, ya prohibieron la picada de la cola en la parte coxígea, que es en la parte de arriba. Era pues fatal, porque el caballo tenía que defecar con la cola pegada al ano, eh, contaminando toda esa área, quemándose, en fin. Muchos animales se perdieron, otros no sirvieron para la reproducción, todo lo que tú quieras. El caballo no la necesita solamente para defenderse, sino que tiene la necesidad de equilibrarse.
tiene muchísimas funciones que en cualquier momento las podemos hablar, pero mire que, por ejemplo, desde el 2016 está la ley 1774 y desde el 2016 hasta hace poquito se podían picar las colas. En este momento el 80% de los caballos de exposición son con la cola picada y están pretendiendo negocios en el extranjero con unos caballos que estoy seguro que un europeo no sabe que un caballo aquí se le pica la cola, se le mutila la cola. Entonces, ¿qué más que el ICA? Eso sería una sugerencia muy buena porque el ICA debería de controlar eso. Es que desde el 16 está la 1774 y nadie ha tomado acciones al respecto. O sea, hay muchos intereses, hay muchos caballistas importantes que seguramente no han dejado actuar a la ley. Entonces, Ángela, ojalá el ICA coja la bandera de protección del caballo y del bienestar equino, porque es que el bienestar debe ser integral, Ángela, el Sí, bienestar no debe ser una partecita, ¿cierto? aquí queda anotado, don César, y créame que lo daría a conocer, porque tiene Qué usted toda la bueno, razón. qué bueno, Nos Ángela, mira, preguntan, nos sí me preguntan, inquieta. perdón, don César, aquí un momentico, si usted nos quiere dar la información, quedaría muy bien, si lo quiere hacer o si no lo respondo yo. Pregunta María Alicia Bali, pregunta, perdón mi ignorancia, soy argentina, ¿qué es picar la cola? Don César, si lo quiere responder, lo respondo. Se me había Don César, incomunicado otra aló, vez. Sí, perdón Alejandro. dale. No, si quiere Ángela, si estás enterada cuál es cómo es que pican la cola, dale. Yo no lo he visto, pero sí sé qué es lo que le hacen. Sí, picar la cola es hacen unos cortes en la parte costilla, la más cerca al lomo del animal, hacen unos cortes y hacen eh, es como un picado de esa área para que el animal quede inmóvil ahí y no mueva la cola al momento de estar en la, en La competencia. las competencias, sí, en las competencias. Entonces, el animal va a quedar con una cola muy bonita, pues, entre comillas, muy bonita, puesta siempre en esta posición, pero pues él queda totalmente la cola inmóvil y funcional para lo que era diseñada inicialmente. Eso es picar la cola, así se conoce acá en nuestro país. No sé si le queda claro a María y a Jennifer la explicación tan cortica, pero eso es precisamente. Mm, ok. Pregunta Juan Entonces, Carlos sí, Villegas que si todavía está vigente o qué pasa antes de la pandemia, lo de las cabalgatas. antes de la pandemia no estaban suspendidas las cabalgatas, no por lo menos, digamos, en la región y tampoco se tenía una orden nacional de suspensión con la cabalgata, sí, perdón, con lo de la pandemia sí se suspendieron estas actividades, pero debido pues a la aglomeración de personas, el instituto se acogió a los decretos que emanó la presidencia de la República en cuanto a eso. Ok, Martica, adelante. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Don César, ¿tiene otra pregunta? Eh, bueno, mira, yo le Aprovechemos quería, a Ángela que está acá para responder de sí, todo. sí, yo le quería complementar a Ángela que cuando hablamos cuando se estaba hablando de la posible prohibición de la picada de la cola, todo el mundo decía que no, que eso era una cuestión estética y que eso era como las damas que se ponían puchecas y en fin, cirugías plásticas como cualquiera. Entonces, cuando ya vieron que era prohibición de la picada de la cola en la parte coxígea,
ahí sí dicen, bueno, pero entonces Fedequinas debe permitir el coleo del caballo. O sea que no era por la cuestión estética, sino para que el arreglador le pudiera hacer duro en su boca y no le protestara, porque es que la cola la usan para eso, para comunicarse, para protestar. Entonces, yo pienso que en la mayoría de los casos, y lo hacen ver así, según las explicaciones que dan en todos los audios que me llegan a mí, es eso, es simplemente que el adiestrador se cura en salud y manda a picar la cola rapidito para que el caballo no pueda protestar y poderlo exigir y obligar. Entonces, hay que tener bien en claro eso, Ángela, y yo estoy en las de silla, me consiguen cuando quiera, Ángela, en el ICA, porque es que yo llevo muchos años bregando a defender nuestro pobre caballo. Muy bien, entonces, Oye, Adelante, Martita. Alejandro, ¿ya puedo hablar? Claro que sí, Perdón, Martita. disculpen, pero es que estaba enredada. Mira, yo estuve en el área de Risaralda hasta unos años, hasta hace un año me vine, estuve 2 años por ahí y estuve trabajando con unas personas que se dedicaban a tratamientos para niños con discapacidad. Fue muy triste para mí y no pude hacer nada en favor de no maltrato animal. Los caballos estaban realmente abandonados, estaban mal cuidados y bueno, esta persona tenía conexiones políticas, entonces se sentía muy protegido. Eso lo viví y lo quiero mencionar, no en mala onda, sino en en que se haga algo por ello. Muchas gracias. no, muchas gracias, señora Marta. Y sí, el tema es que lo que les decía al principio es que hay muchas situaciones, hay muchos predios y no los conocemos todos. Pero para eso está digamos, la denuncia ciudadana que nos permite asistir a esos lugares. Y si usted quisiera y considera importante, con Alejandro, por medio de él, si me quiere dar el dato dónde es, con todo el gusto por interno lo manejamos. Gracias, muy amable. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Don César, ¿está por ahí? Y aquí estoy al pie del cañón. No sé si tiene alguna otra pregunta, don César. Ya sabe que está aquí Angelita para que aproveche todas esas dudas que tenga y de una vez. No, pues qué más le voy a encomendar a la pobre Ángela, por Dios, con 2 años que lleva en el ICA, ha visto muy poquito todavía. Yo sí No crea quisiera... tanto, ¿Cómo, Ángela? nota un poquito. No, sí, porque es que han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua bajo el puente, Ángela, y yo sé que es un trabajo muy duro el de ustedes, pero muy bueno. Mire, por ejemplo, es muy fácil que el ICA controla las exposiciones en la cuestión de la anemia infecciosa. Sería muy bueno que un funcionario se quedara viendo los entrenamientos de los caballos antes de entrar a una pista y ahí se pueden dar cuenta de qué es maltrato y qué no es maltrato y ayudar a informar a la gente, porque es que también no es por maldad, sino por desconocimiento. Una persona coge un caballo y lo coge con una cadena en la boca y le cierra la cabeza hacia el pecho por 2 horas, amarrado a una angarilla o a un cacho de una silla, y piensan que están aflojando el caballo, no piensan que lo están haciendo, que le están causando el dolor más grande de la vida. Entonces, no es que sea maldad, sino puro desconocimiento. Entonces, yo creo que debiera haber más academia y un poquito más de difusión de lo que es maltrato y de lo que no es maltrato. Y así es, tienes toda la razón. En la parte, digamos, de educación y de socialización de normas y de toda la situación de bienestar se hace muy importante para poder que la gente pues no haga lo contrario que es el maltrato, ¿sí? Cuando conocemos de eso, pues vamos a saber cómo es la forma correcta del trato de un animal. Pues, por dicho, todas las acciones que se tomen son bienvenidas y a la orden de lo que pueda servir. Muchísimas gracias. Bueno, Ángela, muchas gracias a usted, muy querida por habernos dedicado todo este rato.
Con poder. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer una última pregunta, un último comentario? Bueno, Ángela, de verdad, agradecerte el tiempo que te has tomado, esas invitaciones a las otras ponencias y demás. Y bueno, seguiremos muy atentos a todo lo que vas haciendo. Muchas gracias. Vamos a detener acá.